Pandemia y salud mental es el tema del que se ocupa el libro recientemente escrito por la psicóloga, la licenciada Débora Blanca, y que además es creadora de la organización Lazos en Juego. El título del libro es Pandemia y salud mental, entre el dolor y la esperanza. Licenciada, ¿qué la motivó a escribir este libro? El libro Pandemia y salud mental, entre el dolor y la esperanza, surge en plena cuarentena por la pandemia de COVID, allá por abril del 2020, cuando todos estábamos encerrados en nuestras casas, cuando no entendíamos qué estaba pasando, cómo íbamos a reconfigurar nuestra vida cotidiana, el trabajo, el estudio, cómo íbamos a ver a nuestros afectos con los que no convivíamos. Cuando nos estaba pasando todo esto, entre barbijos, alcohol en gel, distanciamiento social, yo tuve la necesidad, a partir de reconfigurar las consultas, es decir, pasar de las consultas presenciales a la atención virtual, donde los pacientes ya no podían venir al consultorio, y entonces hubo que acomodar la cabeza, y en medio de todo esto me parecía necesario poder intercambiar con colegas para poder hablar, para poder pensar juntos y encontrar algunas respuestas en relación a lo que veíamos en nuestros pacientes, en las familias de nuestros pacientes y en nosotros mismos, de qué modo estaba atravesando en lo emocional, en nuestra salud mental, la pandemia. Cuéntenos más de este libro, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Cómo está organizado? El libro surge en realidad de una serie de videos que hice en el 2020 que se llamó Diálogos en Cuarentena, Ficciones y Afecciones. En estos videos yo invitaba a un colega de Argentina, de España, de Escocia, para poder intercambiar, para poder hablar acerca de lo que veíamos en la clínica, es decir, con nuestros pacientes. Y eso iba llevando a poder hablar de lo que nos estaba pasando también a nosotros en la pandemia, con la vida patas para arriba, navegando ese mar de incertidumbres, de miedo, de ansiedad, de tristeza, de todo lo que había cambiado en nuestra vida, en la vida de todos. Y en ese intercambio que fue cada video, después me surgió la idea de transformarlo en un libro. ¿Y cuál es el objetivo de este libro, Pandemia y salud mental, entre el dolor y la esperanza? Desde lo que yo me propuse, en todo caso, intenta transmitir la situación terriblemente traumática que fue la pandemia por el COVID, que entre otras cosas tenemos que recordar y entender que casi inéditamente ocurrió algo que atravesó todo el mundo entero. Es decir, si podemos equiparar la pandemia con una guerra, en lo traumático, en las secuelas, en los efectos realmente traumáticos en la población, pero una guerra ha sido o es entre dos países o algunos más en una región. Bueno, la pandemia atravesó el mundo. Prendíamos la tele y veíamos las mismas imágenes en cualquier país del mundo. Esto no ha ocurrido muchas veces en la historia.